Bueno, y ahora tenemos en el piso a nuestra compañera Sandra Pasarela, referente de la agrupación 15 de julio. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, compañero. Gracias por haber aceptado y estar acá compartiendo con nosotros en nuestro pequeño espacio que le ponemos mucho corazón para hacer la radio. Así que bueno, Sandra nos va a contar un poco también de qué se trató su impugnación y nos va a contar un poco también de qué se trata su agrupación, a qué hace referencia. Bueno, les cuento que el día de la audiencia estuvimos desde muy temprano, muchas organizaciones de mujeres, muchas compañeras. La audiencia fue muy larga, duró muchas horas. Tuve la oportunidad de poder presenciarla toda, absolutamente, desde que comenzó hasta que terminó. Fue impresionante la cantidad de compañeras y compañeros de diferentes organizaciones de derechos humanos, de organizaciones de mujeres, personas, digamos, con mucha trayectoria en la cultura, en lo social, en la provincia, planteando sus impugnaciones. Y del otro lado, básicamente lo que vimos fueron personas que hablaban fundamentalmente de la trayectoria académica del señor Valerio. De que era una buena persona, se escuchó también ahí un buen padre. De que era un buen padre, buena persona, buen profesor, en fin. Un pilar de la República se escuchó por ahí también. Exactamente. Básicamente las impugnaciones versaron en torno a 4 puntos fundamentales. Uno de ellos es el tema de la misoginia, que un poco recién escuchaba que algo de eso comentaba Julia. Se lo acusa de ser homofóbico por la sentencia de Alejo Unau, por no tener perspectiva de género. Varias de las personas que realizaron las impugnaciones se tomaron el trabajo de leer su currículum, y en su currículum no consta ninguna parte que haya hecho ningún tipo de estudio ni de curso ni nada que tuviera que ver con el tema de los derechos de las mujeres. Porque me parece que con respecto a la perspectiva, se entiende que la perspectiva de género la tiene aquel que se pone, enfrente de una organización de mujeres o de un colectivo LGTB, por ejemplo. Y eso no es tener perspectiva de género. La perspectiva de género se estudia y se forma. Todos los días nos estamos formando en esto. Me parece que hay que dejarle claro eso, que la perspectiva de género no es que, porque sí, yo tengo perspectiva de género porque menciono la ley en un fallo, o porque, como dijo en algún momento, defiendo a las mujeres golpeadas. Esas frases inoportunas que hizo Valerio. Eso fue muy cómico, porque cuando le preguntaron, inclusive después, cuando terminaron las impugnaciones, él hizo su defensa, contestó las impugnaciones. Sí. Y después se abrió una parte donde algunas senadoras y senadores le hicieron preguntas. Una de las preguntas fue, que no recuerdo mal si la hizo la senadora de Sevilla, si conocía o sabía, Gualdini, la senadora Gualdini, si conocía que era la perspectiva de género. Y obviamente no contestó, se fue por las ramas, pero lo que hizo en su defensa efectivamente fue decir que había citado en su fallo la ley 26485. Sí, eso también, no es perspectiva de género. Claro, también hizo referencia a los fallos posteriores, digamos, donde, por ejemplo, en el caso Unau contaba que nadie menciona el fallo de otra persona con características similares al caso Unau, donde él condenó al asesino, o en el caso, también no me puedo recordar los nombres, donde una mujer golpeada condenó a la pareja que la había golpeado. Entonces la defensa versaba mucho en, no se centren en estos fallos, sino céntrense en los otros donde yo soy bueno, digamos. Exactamente, trajo una pila de fallos posteriores donde él, según su mirada, había tenido perspectiva de género y había sido... fallos muy beneficiosos. Inclusive creo que citó uno del caso de una pareja de chicos, sí. Una pareja homosexual. La perspectiva de género es una mirada que da cuenta de las relaciones asimétricas de poder que existen en la sociedad entre los hombres y las mujeres, de la división sexual del trabajo. De nada de esto Valerio habló. Pero bueno, además del tema de estos fallos puntuales sobre los cuales versaron las impugnaciones, que tienen que ver con esto de no tener perspectiva de género, la misoginia, en el caso que vos comentabas, de que condenó a una mujer que había actuado defendiéndose de una pareja violenta, Rojas, y de homofóbico, por el caso de Alejo Unau,
que bueno, ahí en los considerandos de la sentencia, él hace, que no es una sentencia, en realidad es una resolución, pero hace alusión a la conducta licenciosa por ser homosexual de Alejo Unau, y justificando de alguna manera el fin que había tenido. Él en su defensa lo que dice es que toma la declaración de un testigo. Ahora, yo soy abogada, digamos, he leído un montón de sentencias, he trabajado en el INADI muchos años, he redactado un montón de dictámenes, y uno sabe perfectamente que cuando quiere argumentar o fundamentar algo, toma las declaraciones, digamos, que le son útiles para llegar a la conclusión que uno quiere llegar, ¿no? Exacto. En este caso, supongamos que hubiera querido tomar ese testimonio, al menos hubiera merecido algún comentario respecto de lo discriminatorio de lo que el testigo había dicho. La otra, digamos, el otro punto importante de impugnación fue el famoso tema de la mano dura, ¿no? Sí. Él también se defendió de eso, diciendo que en realidad él no era un hombre de mano dura, sino que era un hombre de mano justa. En realidad, a nuestro criterio, esto tiene que ver un poco con un populismo punitivo que está, digamos, muy de moda como una respuesta de la sociedad, una respuesta hacia la sociedad que pide mano dura porque a su vez está siendo fogoneada por los medios de comunicación. Y sabemos perfectamente que el tema de la mano dura, recordemos las leyes de Bloomberg, eso jamás, digamos, ha originado que la inseguridad, se redujera. No es precisamente con leyes de mano dura, sino con políticas integrales. Exacto. Yo ahí estaba leyendo los otros días una publicación que citaban a Perón y decía que Perón nunca había modificado el Código Penal ni había tenido que endurecer las penas. Lo que sí había hecho era modificar el servicio penitenciario. Exacto. Entonces le habían comentado que había disminuido el número de presos, y lo que él contestó es que había menos presos porque había más trabajo. Exacto. Entonces el tema, digamos, de la mano dura no es la solución al tema de la inseguridad, sino más políticas sociales. Claro, en realidad la mano dura que pide Cornejo apunta, digamos, a volver a condenar a las clases sociales bajas, digamos, y que las cárceles se llenen de pobres, y que en realidad los delitos de guante blanco nunca se han condenado. Exactamente, es uno de los argumentos que también se usaron, ¿no? El tema de la mano dura para determinadas, digamos, sectores sociales, y mano blanda para otros, como el caso, creo que era Carrasco. Que, ahí directamente en su justificación, lo cual es absolutamente, digamos, inverosímil, es que él estaba enfermo y que el médico no le había permitido presenciar el debate porque le provocaba estrés. En cambio, ir a dar clases no le provocaba estrés. Claro, ahora yo me pregunto, ¿haber abandonado esa causa no le provocó ningún estrés? Digo, en todo caso esa sería la pregunta. Y Sandra, ¿qué te pareció la compañera que fue a hablar en nombre de todo el colectivo presentando su adhesión, que era de Santa Rosa, que hablaba de que el juez Valerio tenía una perspectiva de género? Estaba sentada obviamente del lado donde estaba toda la gente de traje, y salió hablando como en nombre, se presentó como una referente del colectivo y presentó su adhesión no a título personal, digamos, sino que la presentó a nombre de todo el colectivo, y que cuando lo dijo, todos nos mirábamos del otro lado como diciendo de dónde salió y quién es, porque nadie entendía nada, digamos. Sí, eso fue muy gracioso. Primero porque habló en una representación que evidentemente no tiene. Yo milito hace muchísimos años los temas de género y diversidad sexual, y la verdad es que no la conozco. Y además, más que realizar una adhesión, lo que hizo fue como inquirirlo, decirle vamos a ir a visitarlo y le vamos a llevar todas nuestras propuestas, como si se tratara de alguien del Ejecutivo. O sea, digamos, bastante confuso el tema. Bueno, también habló una persona por el Colegio de Abogados, diciendo que en representación del Colegio de Abogados traía su adhesión. Y yo, por ejemplo, soy abogada y había varias otras abogadas y abogados ahí en la sala, y nos preguntamos todos si alguno o alguna de nosotras nos habían consultado respecto del tema, y no hubo ningún tipo de consulta. Bueno, también lo que me pareció raro fue ver los magistrados, ¿no? Dando su adhesión. Me parece que los magistrados, que son los que justamente nombran a los jueces, no deberían presentar adhesiones. Deberían ser...
Sí, un poco el tema del espíritu de cuerpo, no la camaradería, como que no es que no hayan hablado, digamos, porque después hablaron varias mujeres del lado, digamos, de las adhesiones, pero a mí me tocó hablar una de las primeras y me llamó mucho la atención, porque si uno veía la conformación de la sala, veías del lado donde estaban las personas que adherían, eran todos hombres de traje, corbata, muy, digamos, elegantes, señorial, y del otro lado éramos la mayoría mujeres. Bueno, se veía, era como algo así muy... una polarización, digamos, ahí se veía bien la polarización, y también, digamos, se vio un poco... cómo jugaron un poco por las espaldas a la gente que llevaba horas haciendo cola cuando nos tocó entrar, digamos. Ese fue otro tema, ese fue una tomada de pelo, porque estuvimos de las 7 de la mañana, y claro, cuando entramos, que aparte fuimos las primeras en entrar, resulta que estaba casi llena la sala, o sea, habían entrado por la ventana, por cualquier otro lado. Y bueno, cuando me toca hablar, yo, digamos, menciono eso. Yo fui una de las primeras, porque al entrar, bueno, fue una de las primeras, y menciono eso, que era llamativo que quienes... del lado de quienes presentaban adhesiones eran todas, no había una sola voz de una mujer. Después, bueno, sí, obviamente algunas mujeres hablaron, pero hasta ese momento era como bastante... No, y además, haciendo referencia a lo que hablaban recién, el tema de los trajes, y del otro lado la gente de la militancia, digo, más del... no solamente de la militancia, sino también de otros sectores, que no nos encontramos vestidos ni de traje, ni de zapatos altos, ni de jeans apretados, digo. Y una compañera, me acuerdo, que se acerca y me dice: che, ya me di cuenta quiénes son los que impugnan y quiénes son los que adhieren. Era muy evidente. Era muy evidente. Sí, sin duda. Sí, eso fue llamativo realmente. La verdad que hubo una polarización ahí de las masas populares, porque de verdad que se notaba que, no por hacernos nosotros, digo, el pueblo, pero somos el pueblo, se notaba muy, muy, muy marcada la diferencia. Sí, sin duda, sin duda. Y contanos, Sandra, vos qué pensás, digamos, cuál va a ser el plan de lucha si luego del 8 llegan nuestros senadores y senadoras, llegan a aprobar el pliego a Valerio. Lo grave de esto es, digamos, en principio, que es la primera vez que ocurre en la provincia que un candidato, un aspirante a la Suprema Corte de Justicia tiene esa cantidad de impugnaciones, lo cual ya es bien preocupante. No está lamentablemente en nuestras manos el tema de qué es lo que vaya a suceder el día martes. Exacto. A las 9 de la mañana es el horario donde los senadores se van a juntar a hacer la votación secreta, por otra parte, que también eso creo que es algo que habría que revisar. Yo creo que no debería ser secreto cuando se está votando un juez del más alto tribunal que, digamos, tiene la responsabilidad de fallar en los casos más importantes que atañen a las personas. La votación debería ser pública y debería salir por todos los medios de comunicación, digo, para que cada uno de los senadores por lo menos dé cuentas a la sociedad de lo que está haciendo. Exactamente, de su voto. Entonces no está, digo, en nuestras manos qué es lo que vaya a pasar el día 8. Yo espero que no le alcancen los votos para que sea designado, que el señor gobernador de la provincia reflexione acerca de la necesidad de que sea una mujer y con perspectiva de género la que sea propuesta para candidata a la Corte. Pero bueno, si ello no ocurre, si de todas maneras el 8 se le da el aval a Valerio, bueno, habrá que seguir muy de cerca sus sentencias y en todo caso ejercer las acciones legales que tengamos con apelaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos donde se pueda, digamos, y usando los mecanismos. Exacto, igual es lo que se hablaba mucho y a la hora de impugnar, la gente le decía esto, le hablaba a Cornejo casi, aunque no estuviera ahí, le decía, esto no es algo que está pidiendo el pueblo, va a haber una desconformidad importante en el pueblo, porque si bien estas 2.000 adhesiones que presentan a las 600 y pico que presentan como impugnaciones, sí, empleados y franja morada que lo mandaron exactamente, a votar. Son todos adeptos, digo, de un partido que está en el gobierno, que probablemente también tengan sus trabajos en el Estado y por eso también estén respondiendo. Y además esto de presentar con los compañeros y compañeras de las municipalidades que trabajan, les han hecho firmar adhesiones, y esto hay que decirlo, porque es una denuncia pública que no ha salido en ningún lado, obviamente, porque ellos resguardan y tienen su tonga con los medios.
Pero digo, me parece importante esto. Estas 2.000 adhesiones son falsas. Hay 600 impugnaciones que son verdaderas y con criterio. Y a la hora de las adhesiones habían mucho menos que la gente que estaba impugnando y queriendo hablar, porque esa es la otra realidad. Toda la gente que fue quería hablar. Que no nos dejaron entrar a todos, esa es otra cosa, pero todos queríamos hablar. Sin duda, contundentes los argumentos de quienes impugnaron, y no tan, digamos, no nada contundentes en todo caso, porque hacían más que nada esto que hablábamos hace un rato, el tema de que era buena persona, de que era buen padre, de que era buen profesor, digamos, no hacían a la sustancia del rol que este señor va a ejercer. Y respecto de la calidad de los impugnantes, sí, mucha gente a lo mejor comió a perder el trabajo, contratados, digamos, que los apretaron, le dijeron, mirá, andá, presentá el aval porque si no perdés el trabajo. Probablemente esa gente tampoco se anime después a hacer las denuncias, pero bueno, un poco quienes tuvimos la oportunidad de poder estar presentes en la audiencia, porque la mayoría de la gente afuera, digamos, más allá de lo que sale en los medios, no se entera, quienes tuvimos la posibilidad de estar presentes en la audiencia, sí pudimos percatarnos perfectamente de eso. Exacto, ¿no? Y aparte es como decíamos antes, las adhesiones, como bien contábamos, eran adhesiones acerca de lo académico y su vida y su buen padre, buen profesor. Si hubiéramos, si nos ponemos a reflexionar por los méritos académicos, como yo lo dije en mi impugnación, tendríamos que hablar de Miret, entonces, en su momento, que era un excelente académico, o Romano. Entonces, fijémonos a quién ponemos, a quién votamos, nuestros senadores y senadoras, como en su momento lo dije, que nos representan, por lo menos a nosotros, que somos parte del Frente para la Victoria, que se fijen bien a quién van a votar, porque realmente los hemos votado para que escuchen al pueblo. Sin lugar a dudas. Esperemos que así sea el día martes. Yo no pierdo las esperanzas. Yo tampoco, y sé que tiene que ser así porque el pueblo lo está pidiendo. Y bueno, para ir cerrando ahora, muchas gracias, Sandra. La verdad que muy lindo compartir con vos, una compañera de la militancia, una gran persona, más que Valerio. Así que bueno, vamos a una tanda publicitaria y enseguida... Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.